Mi nombre es Juliana Restrepo Santamaría, soy docente de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad de Antioquia. Actualmente estoy terminando la maestría en Gestión Cultural, la Facultad de Artes. Mi trabajo con las artes escénicas se renace o se vuelve a activar cuando llego a la maestría en Gestión Cultural. Yo había hecho teatro hace muchos años, en la adolescencia, en el colegio. Luego llego a la universidad y empiezo a dedicarme a otras cosas, entonces no había vuelto a actuar. Pero con la maestría en Gestión Cultural, el trabajo con otros compañeros, amigos, me despierta nuevamente como ese deseo por volver a actuar. Lo había hecho como acompañamiento a grupos, asesorando grupos de teatro desde la gestión de proyectos. Pero este año me arriesgué con una propuesta que presentamos a la alcaldía y tuve pues como la posibilidad de interpretar uno de los personajes de la obra. La obra hizo parte de una beca, lo presentamos a una beca de creación de una de las convocatorias de la Alcaldía de Medellín, de la Secretaría de Cultura, en la modalidad enfoque poblacional diferencial. Siempre me he motivado por temas de diversidades, de identidades, entonces presenté la propuesta con una compañía de danza LGBTI que se llama Otre Danza. Con ellos formulamos la propuesta, el proyecto, porque era un proyecto que requería mucha investigación, porque es un tema para abordar el VIH, cómo llevar a escena ciertos temas que podían ser delicados, que es un tema que despierta, que hay mucha mala información sobre el tema, entonces es un tema que debíamos como abordar muy cuidadosamente y era indispensable un trabajo de investigación. Entonces en la primera fase estuve en la formulación del proyecto. Cuando recibimos el estímulo, iniciamos un proceso de investigación, de trabajo de campo, con una fundación que se llama Armonía y Paz, que está en Guarne. En esta fundación viven personas que tienen el diagnóstico de VIH, que viven con VIH, y empezamos con ellos un trabajo etnográfico, historias de vida, ciertos relatos, rescatamos los que nos llamaban mucho la atención y los convertimos, esos son los personajes de la obra. La investigación, también lectura pues, de muchos textos que han abordado la enfermedad en sí y el tema del VIH. Y la obra lo que pretende es desestigmatizar un poco, despatrimonializar el asunto del VIH, que no solo es para la comunidad LGBTI, sino que es un asunto humano. Bueno, cuando en el proceso de investigación nos dimos cuenta que culturalmente la población se quedó con la imagen de la epidemia, de la peste rosa, como se le nombraba en la década de los 80 cuando surge la peste, pues como era denominada. Entonces culturalmente la gente se estancó y se quedó con la imagen de que el VIH es un asunto para homosexuales, heroinómanos, trabajadores sexuales o para los negros, ¿cierto? Entonces, a pesar de que científicamente hubo muchos avances, que ahora se cuenta con una cantidad de medicamentos para que la persona pueda vivir con el diagnóstico muchos años, culturalmente no ha pasado nada o muy poco. Y lo que ha pasado es gracias al activismo que han movilizado y han mejorado la situación para las personas que son diagnosticadas. Entonces toda esta fase de investigación nos permitió a nosotros construir personajes que iban a llegar a escena, pero unos personajes más humanos, unos personajes que no estaban como por allá y que nadie se iba a reconocer, que no se iban a poder identificar, sino que eran personas que tranquilamente dicen vivo con el diagnóstico de VIH, pero llevo 25 años, cuando me diagnosticaron me dicen que tengo 3 meses de vida y llevo 25 años con el diagnóstico. Entonces eso, lo que permitió la investigación fue eso, construir personajes más humanos, historias más cercanas, más cotidianas, y con una posibilidad de que el público se conectara con esas historias, se sensibilizaran y que esa sensibilización permitiera cierto cambio en ciertas concepciones que son necesarias. La maestría en Gestión Cultural tiene muchas posibilidades. En mi caso, me interesa desde la investigación, desde la creación, sobre todo desde la puesta en escena, ¿cierto? Desde las artes escénicas. Y me interesa mucho la gestión también en la fase de formación de públicos, pero pensando en públicos que no son, aquellos que son considerados no públicos. Públicos como habitantes de calle, los presos, pues los internos, los hospitales, porque
crear y llevar obras artísticas a espacios a los que siempre se ha llevado, pues me parece que ya hay mucha gente trabajando en esto. A mí me interesa más pensar en estos otros públicos, que son la misma comunidad LGBTI en muchos casos, no se siente como parte de ciertos contenidos. Entonces me ha llamado mucho la atención la gestión cultural desde estas propuestas que quieren hablar de otras cosas, de cosas que no se han hablado, que no se han abordado. Y pienso que Viva la Vida es una de las oportunidades para eso. La propuesta surge pensando en una de las modalidades de las convocatorias de la Secretaría de Cultura y es enfoque poblacional diferencial. En Medellín existe una compañía de danza LGBTI que se llama Otredanza. Entonces con una de las personas de Otredanza escribimos la propuesta estética, temática, de investigación. Se presentó y luego de recibir el estímulo invitamos a dos bailarines, como es una compañía de danza, dos bailarines de Otredanza y estuvimos dos actores invitados. Yo no hago parte de Otredanza, pero estuve como en la formulación del proyecto y como actriz invitada. Y también tuvimos el acompañamiento de dos bailarines del Balcón de los Artistas, que nos acompañan en una de las últimas escenas de la obra. Otredanza presenta entonces la propuesta. Tuvimos como directora artística una actriz invitada que se llama Zulima Ochoa. Con ella, por tratarse de un proyecto que necesita mucha investigación, la misma investigación nos dio los insumos para la dramaturgia. La dramaturgia es una construcción colectiva. Muchas de las historias prácticamente todas las historias de las escenas que vimos en Viva la Vida son reales. Se puede decir que es un teatro documental. Inclusive ayer uno de Chepe, el activista de la fundación, nos decía, es que pues todo es tal cual, todo lo que ustedes llevaron a escena es lo que yo he vivido, es lo que yo les conté, lo que yo les narré, y nos pareció muy importante y muy respetuoso con él y con las personas que nos suministraron como esas historias de vida y esos relatos, ser muy cuidadosos y respetar las historias de cada uno de ellos. Entonces la dramaturgia fue colectiva y ya con la dirección de Zulima Ochoa, que fue la directora invitada. Presentamos la propuesta en abril, recibimos el estímulo en abril. Conformamos el equipo y empezamos ensayos. Inicialmente 2 ensayos semanales, martes, jueves, de 6 a 9. Luego se fueron intensificando esos ensayos a 3 días semanales, luego 4 días semanales. Es un trabajo muy riguroso que requiere disponerse, que requiere movilizarse. Como íbamos viendo que el trabajo cada vez se hacía más, que requería más disposición, fuimos intensificando los ensayos. Y esto es un proceso que nos movilizó mucho, que requería pues como poner toda nuestra esencia, toda nuestra energía. Hay muchos de los casos en los que los actores nos exponíamos en ciertas cosas que hemos vivido. No necesariamente pues el diagnóstico al VIH, sino otros asuntos de la vida que también nos hace sentir propios de ese estigma que se tiene del VIH, ¿cierto? Que se le asocia como a cierta población. Sabíamos que estábamos haciendo un proceso respetuoso, que ellos no se iban a sentir como expuestos en algún aspecto de la vida que no querían. Entonces quisimos como que el estreno de la obra fuera para ellos también una sorpresa. Pero sí, hablábamos constantemente con ellos, fuimos varias veces a la fundación, entonces queríamos que ese primer estreno fuera como que, también una sorpresa para ellos. Igual con ellos seguiremos trabajando. Me parece indispensable que en un proceso de artes escénicas haya un trabajo colectivo, pues porque otra persona que me mire, que me retroalimente, pues en este trabajo puntualmente, específicamente pues en Viva la Vida, el trabajo colectivo fue lo que lo favoreció, lo que permitió que todos nos sintiéramos acompañados, porque habían momentos complejos. El teatro nos expone, pues y el teatro nos moviliza. Era un asunto impresionante y yo decía, pues es que el teatro en sí es la vida, pues porque es como esa posibilidad de uno mirarse, de exponer sus miedos, de atreverse.
La directora, por ejemplo, en una de las conversaciones que tuvimos me decía, Juli, es que uno en la vida real te ve y uno ve a una mujer grande, fuerte, con carácter, pero el escenario te está achicopalando. Entonces a mí eso me quedó sonando. Y lo comparaba con ciertos momentos en la vida en el que uno se achicopala por, no sé, o por otra gente o por una situación. Entonces eso que sentí que me estaba pasando en el escenario lo quise convertir como en una reflexión constante, y es pues cómo me veo, cómo me está viendo el mundo, ¿cierto? Entonces el teatro es un proceso que es muy individual, pero que requiere también de ese trabajo colectivo, esa construcción colectiva, porque el otro ve cosas que uno no está viendo, son ideas de muchas personas que enriquecen un proceso. Mi personaje realmente son dos. Inicialmente era Estela. Estela, una mujer que ya murió, que vivió con VIH, murió a los 63 años, pero no murió de VIH. Uno no necesariamente tiene que morirse, lo que todo el mundo cree que se va a morir, era la primera línea de Estela. Estela fue una mujer que estuvo en la fundación y sus cenizas, ella le pidió a Chepe que cuando muriera sus cenizas permanecieran en la fundación. Entonces, inicialmente esa primera fase, esas primeras escenas, mi personaje fue Estela. ¿Sí? Luego Estela se fusiona con otra mujer, con una mujer que fue adicta a la heroína por muchos años y que en uno de los procesos que vivió de tratamiento, de desintoxicación, vivió una terapia de choque, que eran las terapias más comunes, creo que ahora no son tan comunes, en el que constantemente recibía acusaciones como maricona, vos no servís para nada, basura es lo que corre por tus venas, hasta infectada que estarás. Entonces esta mujer, pues la que se fusiona con Estela, lleva a escena la situación de una mujer que vive también con el estigma del VIH por haber sido adicta a la heroína. Entonces, como también esa historia que tiene la vulnera, ¿cierto? Cómo los insultos que recibían de alguna manera es lo que la fortalecen, cómo mira ahora la sociedad de una manera distinta. Esa es una información que posiblemente en el escenario pues, el público no distingue, porque es una misma actriz para el personaje, pero que en el proceso creativo sí fue muy importante porque es ver la transición de un personaje y cómo desde distintos lugares tiene el estigma, ¿cierto? De vivir con el diagnóstico del VIH, cómo constantemente le hacían pruebas, así estuviera en una cita para, no sé, para la rinitis, cualquier cosa, y bueno, fuiste adicta a la heroína, ya te hiciste la prueba del VIH constantemente. Entonces, y esto es bueno que se haga, pues cualquier persona, con cualquier circunstancia, sea cual sea su orientación sexual, su preferencia sexual, sus hábitos, debe realizarse constantemente una prueba, ¿cierto? Pero habían ciertas cosas culturales, socialmente, que la hacían sentir una persona que vive con VIH, así no viva con VIH, ¿cierto? Entonces, ese es mi personaje. Son realmente dos mujeres que se fusionan en Estela. Estela es, a ver, yo me fui acercando a ella un poco desde la empatía. Cuando escucho el relato de ella, me pareció muy cercano, pues siempre nos decía, le encantaba ver telenovelas, hacía mucha bisutería, mantenía perlitas y cositas porque era una mujer que fumaba mucho y su familia no le daba pues como plata para comprar los cigarrillos, entonces ella a las personas que iban a visitarla a la fundación siempre les ofrecía collares y manillas. Entonces me pareció como muy cercana, como que muy palpable, no era una mujer que yo no comprendiera, sino que era una mujer que sentía que podía representar de una forma honesta, cercana, tranquila y con mucho respeto. Y Estela se convirtió en un vínculo muy bonito con esta otra mujer que represento y no chocaban las historias. Entonces la sentí muy cercana, porque Estela fue una mujer que fue prostituta, que estuvo en Cartagena, conoció clientes, algunos la amaban, otros la odiaban, allí se enfermó. Y esto lo fusiono con el otro personaje como de una forma muy tranquila y muy natural, y eso es lo que siento por Estela, empatía, cercanía. Estuve conectada con ella todos estos meses que llevamos ensayando, que llevamos pues como planeando y preparando la puesta en escena.
¿cierto? La siento muy cercana, o sea, siento que la conocí, así físicamente nunca haya estado con ella, siento que la conocí, que la entiendo, que me hubiera gustado que estuviera en la obra, pues como que viera lo que nos inspiró. Y la siento una mujer de carne y hueso, y eso es lo que hizo posible que yo la llevara a escena. Inicialmente, el gusto que siento por acercarme a lo que les decía ahorita de temas de diversidades, de identidades, de sexualidades, ¿cierto? A ciertos temas que siento que es necesario hablarlos, ¿cierto? Y mirarlos, no hacernos los bobos. Entonces, inicialmente fue eso, ¿cierto? Luego, conocer los relatos que nos compartió Chepe, ¿cierto? Conocer a Estela. Y luego ciertas cosas más personales, más autobiográficas, que hacían que me conectara con el proceso de una forma distinta. O sea, arriesgarme a llevar a escenas hay diálogos en una de las escenas en las que de alguna manera me expongo. Entonces, asumir el riesgo fue lo que me llamó la atención. Pues como que, madre, yo voy a estar frente a un teatro, yo no sé cuántas personas van a ir, pero yo siempre esperé que se llenara, entonces eran 800 personas que van a escuchar un relato que tiene mucha carga pues biográfica, autobiográfica. Y ese reto fue lo que me motivó. Pues yo me muevo también como por esos retos y también porque siento que el arte no solo se hace para el público, sino que también se hace para uno. Pues uno necesita transformarse, moverse, hacer catarsis de una cantidad de cosas y el escenario es el espacio perfecto para eso. Entonces, habían ciertas cosas en mi vida que han pasado, que he vivido, que yo dije, bueno, ¿esto qué? Esto lo tengo que transformar de alguna manera. Y Viva la Vida fue, sin darme cuenta, el proceso artístico que tuve para eso. Entonces fue un reto y a la vez una oportunidad. El artivismo es una propuesta que busca generar cambios, movilizar a partir del arte. O sea, es un activismo, pero que utiliza el arte, la creación, los procesos creativos como principal herramienta, medio para generar, ¿cierto? O sea, construye y propone cambios políticos, pero desde el arte. O sea, la movilización, la visibilización de ciertos temas, pero a partir de la creación. Ese es el artivismo. Y se ha hecho mucho desde temas de diversidades. Pues ha sido como una herramienta clave y es el insumo principal para otra danza. Yo soy desordenada, entonces no tengo como el método científico, pues primero observación, experimentación, no, sino que cada tema tendrá o requiere ciertos procesos, pero sí en todo debe haber una investigación, pues debe haber algo como esa carnita que le dé sustento, ¿cierto? Entonces, como les estaba contando, pues con Viva la Vida puntualmente la investigación fue clave, pero en otros procesos artísticos que he vivido también ha sido la clave, es como esa base. Luego de eso, la sensibilización surge a partir de muchas cosas, ver otros procesos, qué otras cosas se han hecho del tema, pero lo indispensable es que haya empatía con el tema, pues que ese tema que yo voy a abordar artísticamente me mueva a algo, si no, ahí no habrá pues como, yo no soy capaz de generar procesos artísticos si no tengo un vínculo, y ese vínculo lo ejerzo a partir de la empatía, de las búsquedas que he hecho, o académicamente o personales, ¿cierto? Pero es indispensable eso. ¿A qué le tiene miedo? Yo le tengo miedo al miedo, ¿cierto? Como a paralizarme por el miedo. Uno de los miedos que yo tenía cuando era pequeña era la gente. Era una niña muy tímida. Entonces el teatro en esa época lo que me permitía era como sentir que no era yo y que estaba interpretando a otros personajes. Entonces que esos personajes no tenían miedo, no tenían pena, no tenían pánico escénico. A veces le temo un poco al bloqueo que puede generar la timidez, porque de todas maneras sigo siendo una mujer tímida. Con el arte yo siento que uno cambia, y para mí es importante los cambios, pues como, la identidad es una construcción que se debe ir desarrollando. Entonces, cuando yo creo, pues cuando estoy en un proceso artístico, creativo, yo me transformo, y eso es lo que le da como ese picantico a la vida que nos hace como disfrutar estar aquí. Entonces el arte sí es indispensable para mí por la transformación personal, individual,
pensar pues como en lo que puedas generar en un público, lo llena uno también de expectativa y de como que chévere, que puedo transformar en otro. Pues es que si algo se transforma, tiene otras posibilidades. Puede que lo que uno logre sea no lo que esperaba, y eso pasa mucho, pues la incertidumbre está ahí siempre. Puede que cuando yo crea que estoy haciendo catarsis, lo que estoy haciendo es reavivar cosas que no quería, pero es un asunto también de riesgo y que vale la pena, pues es estar vivo de alguna manera. Entonces, claro, hago catarsis y puede que lo que resulte no sea lo que yo esperaba, pero hay un movimiento, y cuando hay un movimiento hay vida, y eso siempre va a ser bueno. Para generar arte, ¿cree que se debe tener pensamiento complejo y abstracto? Ay, no. No, es que antes eso lo que hace es como que el arte esté por allá para una gente específica, para una gente muy culta. Yo cuestiono mucho eso, porque me parece que hay que tenerlo más al agarre, pues como ahí, pues no podemos pensar el arte para los museos solamente. Pues yo pienso mucho, esa pregunta me hace pensar un poco en lo que como uno cree a veces que se debe comportar en un museo, y eso me da una pereza, pues a mí me encanta ir al museo, pero pienso que un museo no está pensado para todo el público, sino que está pensado para un público muy específico, para gente culta, cuando todos somos cultos porque todos tenemos cultura, ¿cierto? Entonces, no, lo que hay que hacer es aterrizar eso, pues volverlo más humano, más cercano, pensar en públicos que no existían, que no eran vistos, que no eran considerados. Siento que lo que hay que hacer, y mucho desde la gestión cultural, es precisamente volver eso más cercano. Yo siento que el arte en sí hay que desinstitucionalizarlo, pues es un asunto que, pues, y más pensado desde el activismo, es un asunto que tiene que movilizar, que tiene que generar algún cambio, pues porque si las cosas van a seguir igual, pues no. Yo ayer pensaba en el público que asistió a la obra y decía, bueno, tanta gente, ¿qué habrá pasado por la cabeza de todas esas personas mientras veían la obra, mientras escuchaban los textos? Y si por lo menos cada una de esas personas se hizo una pregunta o se analizó su punto de vista sobre el VIH y se movió un poquito de lo que pensaba, valió la pena. Si no, pues hay que seguirle insistiendo. Es muy difícil generar un cambio que es el resultado de un proceso, pues una estructura es el resultado de un proceso lento. Es muy difícil cambiarlo simplemente con una función. Pues 50 minutos o una hora que dura la obra no va a generar el cambio que uno esperaría, pues. Pero esos son también cambios que se van logrando a largo plazo. Pero sí pensar el arte no desde una institución solamente, sino desde las mismas personas, pues puede generar otro tipo de transformaciones. Surge de la idea, pensar en la necesidad de muchas transformaciones sociales, ¿cierto? Pero generadas a partir del arte, porque el arte puede sensibilizar, y no lo pienso pues como de una forma romántica, pachamámica, no, sino que cuando yo genero contenidos, ya sea puestas en escena, sean videos, sea música, sea lo que sea, yo estoy permitiendo procesos de sensibilización, yo me estoy acercando a un público a partir de ciertos contenidos que les pueden generar algo, o puede que no les genere nada, pero hay más posibilidades así yo a generar algo solo desde procesos políticos, desde el activismo como tal, que también es muy importante porque gracias a eso es que se han generado transformaciones sociales y políticas. Pero desde el arte siento que hay más posibilidades, que se puede llegar a públicos distintos, desde otros lenguajes, desde otros textos que nos acercan más. Entonces el activismo siento que es una de las herramientas. No estoy diciendo que sea la única y que sea la mejor, pero que sí es una herramienta que puede ser clave.